Lo cierto es que este evangelio es más frecuente de lo que parece, porque no son pocas las veces en las que, de alguna manera, nuestras miserias quedan expuestas a los ojos de los demás. Normalmente, tratamos de ocultarlas, que no se vea demasiado nuestras meteduras de pata, nuestras pequeñas mezquindades. Pero bueno, dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día. El justo, que San José, por ejemplo, se decía de él que era justo. O sea, que los que no somos justos metemos la pata tantas veces que difícilmente pues conseguimos ocultar todo. Y hay veces que es evidente que lo hemos hecho mal. Muchas veces. Si encima eres un personaje público, pues se ve muchísimo más, ¿no? Y claro, en esas situaciones donde con claridad todo el mundo sabe que lo has hecho mal, pues llega el momento de la adúltera. Vamos a apedrear. Nos juntamos todos y vamos a machacar a esta persona. Porque es alguien famoso, es un político o es un cura, porque es alguien de la familia. Y entonces empieza él, no te has enterado. ¿Sabes lo que ha pasado? No te puedes imaginar. Imagínate lo que pues me han contado, pues me han dicho, y entonces empieza pues la lapidación universal de la persona a la que se le ha visto las miserias. Puede ser, no sé, un mal gesto un día, un enfado, puede ser un vicio que tienes ahí medio oculto y de repente se descubre, puede ser un gesto egoísta, una mentira que te pillan, un momento de pereza, que das una excusa y luego se sabe que, lo que sea, no sé, hay 1000 situaciones, ¿no? Y como no estamos ninguno libres de esto, me parece que interesa bastante, porque a veces somos de los acusados, ¿no? Y a veces nos han, entre comillas, apedreado, y a veces somos de los apedreadores. Así que nos interesa mucho, me parece, aprender lo que dice Jesús y cómo nos pide el Señor que reaccionemos. Y entonces la reacción que hace el Señor en el Evangelio podría ser, digamos, como una especie de partido, como los partidos de baloncesto, en 4 tiempos. Jesús nos pide que nuestra reacción tenga 4 momentos, que os los voy a decir y además os voy a pedir a los niños, si queréis a los mayores, que lo repitáis. Ante situaciones como las de la mujer adúltera, 4 tiempos que se llaman para, gira, siente, guía. ¿Ya lo tenéis? A ver, 1, 2 y 3. Para, gira, siente y guía. Vamos a hacerlo otra vez. Si queréis los mayores, 1, 2 y 3. Para, gira, siente, guía. Para. Lo primero es pararnos. Cuando llega el momento de la miseria de otros que le han pillado, que le han dicho, que se empieza como a descubrir, oye, ¿te has dado cuenta? ¿Te has contado la otra cosa? Mira, para un momento. ¿Habéis visto esas tertulias en la tele donde los contertulios se empiezan a enfadar entre ellos y empiezan a interrumpirse y el tono empieza cada vez más y el que lleva el programa tiene que decir, bueno, esperad un momento, pero dejadme hablar, es que me has interrumpido cuando yo te he hablado, tú no me interrumpas a mí cuando yo te hablo, y la cosa se empieza como a acelerar. Y a veces esa manera de actuar de la tele es que pasa luego a la familia, o pasa luego a la iglesia, o pasa luego al trabajo, o a lo que quieras. No tenemos ni pausa y empezamos a calentarnos y a acelerarnos y terminamos apedreando a la gente, haciendo daño a los demás. Y entonces cuando viene Jesús con la adúltera, no sé qué, no sé cuántos, el Señor, dice el Evangelio, que se puso a escribir en el suelo. Maestro, que hemos detenido a esta adúltera. Y el Señor estaba escribiendo. Hay teorías sobre lo que escribía. Por ejemplo, San Agustín dice que estaba escribiendo los pecados de ellos. Hemos pillado a esta adúltera. Y Jesús escribía, ladrón. Es que esta mujer, no sé qué, no sé cuánto. Mentiroso. No sé, esto es una teoría. Hay otra, por ejemplo, que dice, creo que era San Juan Crisóstomo, dice que escribía el nombre de ellos. Manolo, Susanita, fulano. Otros no sabemos muy bien qué escribía, pero lo cierto era que en esas prisas el Señor dijo, para. O sea, metió de repente pausa. Y a veces cuando paramos,
Cuando no intentamos pisarnos, ¿no? Cuando el otro te dice y en vez de estar pensando a ver en qué momento se para a respirar para yo poder atacarle a la yugular y saltar con un argumento y con un contraargumento que le quede hacer peor a él. Cuando en vez de entrar en ese juego simplemente nos detenemos, nos damos cuenta que actuamos tantas veces por prejuicios, por juicios falsos, por intereses, por heridas propias, por revancha, por soberbia. Para, ¿sabes qué? Detente un poco, respira a 5 segundos de silencio. Ya verás cómo la cosa no va a mayores. Ya verás cómo te das cuenta que estás siendo injusto, que estás siendo injusta en tus palabras. Por ejemplo, dicen estos tipos, la ley nos dice que hay que apedrear a las adúlteras. Pero tú cuando vas a la ley, el Levítico y el libro del Deuteronomio 22:22, te dice, él y ella. O sea, es que es de los dos, ¿sabes? ¿Dónde está el chico? ¿Y por qué de él no decís nada? ¿Porque es amigo vuestro o qué? Detente, para. Lo segundo es, ¿cómo era la segunda? Gira, gira. Porque dice el Señor, oye, ¿sabes qué? Tú que estás mirando, mírate a ti mismo. ¿No? Es como cuando estás haciendo fotos y le das al botón ese que pone voltear la cámara, ¿no? Y entonces estás ahí en el cielo, de repente volteas la cámara y te ves tu cara, ¿no? Y te sorprendes si te has equivocado. Y dices, espera, ¿por qué no te miras a ti mismo? Porque es que somos tan expertos, ¿verdad? Todos, somos tan expertos en señalar los defectillos de los demás e ignorar los defectazos que tenemos nosotros. Jesús dice, oye, ¿por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no ves la viga que tienes en el tuyo? No, es que yo no tengo pecados. Ahora, los demás, todos. Y cuando el cura dice algo en misa, estoy pensando, eso mi suegra, eso mi cuñado, eso el vecino, eso, oye, y a lo mejor tú también, ¿no? ¿O no? Tú no, la Virgen María y tú, los únicos que no tenéis pecados en el mundo. Hombre, deja que cada uno se examine a sí mismo. Y tú y yo vamos a mirarnos, vamos a girar el ángulo y voltear la cámara para mirarnos nosotros mismos, que eso sí se lo podemos hacer, que a veces somos tan comprensivos con nosotros, ay, como estoy cansado, ay, como me duele la cabeza, ay, como he dormido mal, ay, como tengo este carácter, ay, es que es mi genio, ay, es que claro, y sin embargo tan poco comprensivos con los demás. Mira cómo ha contestado, mira, pero él no ha dormido mal, él no tiene mal genio, yo sí. Yo conmigo mismo toda la comprensión del mundo. Con los demás no les paso ni un milímetro. Oye, gira, date la vuelta. Y Jesús le dice a estos, dice, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y claro, dice el Evangelio que se fueron escabullendo, ¿no? Porque se vieron tan retratados que ni siquiera se fueron, se escabullían para que no se les notara. Y que empezaron por los más viejos. Efectivamente, con el paso de los años, ¿verdad? Te das cuenta que uno tiene muchos pecados, que uno ha metido la pata 1000 veces. Los jóvenes no se dan tanta cuenta, por eso van como decrecidos por la vida. Gira. Lo tercero era, para, gira. Lo tercero era, siente. Oye, siente, porque tienes ahí un hermano. ¿No tendrás que pedirle al Señor compasión? Porque lo está pasando mal. Esta chica yo no sé lo que ha hecho, pero sé que está expuesta delante de todos, que está temblando de miedo porque ya tienes la piedra en la mano. ¿Qué sabes de lo que le ha pasado? ¿Qué sabes de su historia? Deja de juzgar y compadécete. Porque a lo mejor hay razones que tú no entiendes, hay mecanismos en su interior que explican el comportamiento que tú no sabes ni los vas a saber nunca. Compadécete del que lo está pasando mal. Estos días la verdad que me llamaba la atención porque qué salvajes han sido algunos con nuestros obispos. Que si el Valle de los Caídos para arriba, para abajo, que si Franco para arriba, que si Franco para abajo, juzgando, criticando, condenando. El otro día que tuvimos la misa en La Moraleja con el señor cardenal, los consejos de parroquiales,
Y 2 minutos antes de misa un energúmeno entró a echarle la bronca diciéndole que se iba a condenar y no sé qué, no sé cuánto. Es una cosa tan violenta. Oye, ¿quién te crees tú para estar juzgando a los demás? Déjale en paz. Tuvieron la plenaria de la conferencia episcopal y a la salida, estuvieron haciendo un escrache. Un escrache, tío, escrachéate tu corazón. Porque bastante responsabilidad tienen y bastante difícil es tomar muchas decisiones que ya quisiera yo saber qué harías tú en su lugar. Somos tan poco comprensivos. Luego, cada uno en nuestro ámbito de decisión, en nuestra familia, claro, te ves en situaciones donde estás haciendo lo que puedes, haces lo que puedes y lo entiendes que haces lo que puedes, pero los demás no. Tienen que hacer lo que a mí me parece. Oye, compadécete, que lo están pasando mal. De esta mujer, de estos obispos, de este hombre que no sé qué, del otro que le han pillado en no sé dónde, no sé. Yo qué sé, cada uno, ¿verdad? Hace poco ha habido un caso ahí en el Highlands de un sacerdote que le han metido en la cárcel, tienen que juzgar a ver qué es lo que ha pasado, hay una situación muy complicada, el director ha presentado la dimisión. Pues yo le llamé al director, yo no sé qué habrá pasado y qué responsabilidades tendrán unos y otros, pero entiendo que lo está pasando mal. Oye, ¿cómo estás? No, estás complicado y tal. Oye, lo siento mucho, un abrazo fuerte. Cuenta con nosotros para lo que quieras y ojalá se esclarezca todo mucho. Pero tendrás que... ¿Y los políticos no lo pasan mal? ¿No tienen historias complicadas a veces? Y siente un poco de compasión, por favor. Para, gira, siente. ¿Y el último? ¿Cómo? Guía, exacto. Porque hay que enseñar. Porque no vale solamente comprender a todo el mundo. También tienes que dar una palabra de enseñanza. Tienes que guiar. Sobre todo Jesucristo tiene que hacerlo, la Iglesia tiene que hacerlo, los padres tienen que hacerlo. Claro, ¿los padres qué os pasa a los padres? Pues que casi el 99% de las veces tenéis razón. Y el 98% de las veces lo hacéis mal. Porque lo hacéis cuando estáis enfadados. Y habla por vuestra boca no el cariño, sino el enfado, la soberbia. Y entonces esa corrección no hay forma de hacerlo. Mírate a ti mismo, siente compasión, pero luego tienes que guiar. Efectivamente, hay que decir una palabra. Ante esa situación hay que decir algo. Y claro, y el Señor que le dice, nadie te condena, yo tampoco te condeno, no te preocupes, mujer, no es una mujer, no es una prostituta, es una mujer, la levanta, pero al final le dice, oye, pero ¿sabes qué? No peques más, anda. Y se lo dice, es pecado lo que has hecho. Porque hay que decirlo. Y claro, en esta sociedad de cobardes, qué fácil es criticar y qué difícil es mirar a los ojos a alguien y decirlo, oye, lo estás haciendo mal. Qué difícil y qué poca gente tiene ese valor. Pero eso es querer a alguien. Querer a alguien no es darle palmaditas en la espalda y decirle que siempre está bien todo lo que hace, ¿no? Es que hay veces que está muy mal. Pero no critiques, no juzgues, no condenes, no apedrees. Ahora, cuando ya no queda nadie, y entonces el Señor está a solas, le dice, yo no te condeno, pero sabes, no peques más. Porque hay que decirlo. Y la Iglesia, mirad, cuando enseña cosas, y enseña cosas que son verdad, y a veces son cosas que son verdad y son duras, lo hace así. Lo tiene que hacer así. No sé, a veces lo hacemos mal, pero lo tiene que hacer así. No esperéis de la Iglesia que nos diga que todo está bien, porque hay cosas que no están bien. Y hay cosas que son pecado, claro que sí. Bueno, pues hay que decirlo. Y es ese guía, esa labor de maestro que tiene la Iglesia con sus fieles, que tiene Jesucristo con la mujer, que tienen los padres con los hijos, los amigos, los catequistas. Bueno, pues ya tenemos ahí esos 4 tiempos en los que el Señor nos pide que reaccionemos. ¿Qué tal si la próxima vez, cuando estemos en situaciones parecidas, no sé, podríamos hacer como una clave, ¿no? Que alguien empezara a hacer así y ya te acuerdas y dices, vale, sí, ok. Vamos a hacer los 4 tiempos, que son, 1, para, gira, siente y guía. Amén.